Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra clase de matemática, puntaje NEM. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su auspicio. Y continuamos entonces con lo que había quedado la clase anterior, que era el teorema del límite central. Hoy día entonces vamos a continuar con este teorema, vamos a revisar algunas otras cosas que nos faltaban y también algunos ejemplos relativos a eso. Bueno, de la clase anterior conocimos el teorema del límite central, TLC, muchas veces para poder abreviarlo, y vimos que podemos utilizar la distribución normal para describir el comportamiento de una media muestral, incluso si los valores individuales que componen la media de la muestra no tienen una distribución normal. Es decir, ahora tenemos la capacidad de, si es que yo tengo una distribución cualquiera y hay una cantidad suficiente del valor de n, es decir, la cantidad de elementos de la muestra es suficientemente grande, podemos ver que las medias de cada una de esas muestras, al tomarla como variable aleatoria, va a tener también una distribución normal, lo cual nos va a permitir hacer distintos análisis utilizando las propiedades de la distribución normal, que son bastante útiles en distintos casos. El objetivo de esta clase va a ser revisar mediante histogramas de la distribución de la media aritmética de la variable y ver cómo esta evoluciona al aumentar el tamaño n de la muestra. Y por otro lado vamos a reconocer que los histogramas, la distribución de las medias se aproxima a una campana de Gauss. Entonces, repasamos los conceptos más importantes. Por un lado tenemos la simetría y la asimetría del comportamiento que representan las variables, y eso básicamente nos permitía diferenciar en cuándo necesitábamos un n más chico o un n más grande. Cuando era simétrica, el n no necesariamente tenía que ser tan grande, bastaba con que fuera un n cercano a 10, incluso más chico podía ser. Y en el caso de la asimetría, necesitábamos un n mayor a 30. Entonces, en casos generales, si es que uno no conoce cómo es la distribución, con un n mayor a 30 puede asegurar entonces que se va a cumplir este teorema. Entonces, donde uno sospecha que la distribución original no es simétrica, o si no tiene mayores antecedentes para poder saber respecto a la media, es necesario contar con una muestra de tamaño superior a 30, n mayor a 30 entonces, para aplicar el teorema del límite central, y así las propiedades de una distribución normal. N es la cantidad de elementos que hay en cada muestra. Recuerden que nosotros tenemos una población con una cantidad limitada pero muy grande de personas y en general de elementos, donde podemos tomar muestras. Y se toman muestras que son subconjuntos de la población por un tema de recursos, ya sea de recurso económico o recurso de tiempo. Y en cada una de estas muestras tiene un tamaño específico. Ese tamaño de la muestra es n. Entonces, la cantidad de elementos que hay en la muestra tiene que ser mayor a 30 para poder ocupar este teorema sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un histograma que indica el número de mascotas por familia. Entonces, si empezamos a analizar y a observar cuántas mascotas tiene cada familia o cada hogar, podemos notar que en general hay muchos que no tienen mascota. Entonces 0 pasa a ser el valor que predomina. Hay varias que tienen una mascota y ya 2 mascotas son menos, 3 mascotas cada vez menos, ya de ahí para adelante son muchas menos las familias que tienen más de 4 mascotas, por ejemplo. Entonces, esto refleja cómo se comporta la población respecto a la tenencia de mascotas en cuanto a la cantidad por hogar. Entonces, podría ser un claro ejemplo de cómo tenemos una distribución no normal y es clara, creo yo, la relación de por qué es mayor en valores más chicos y es menor en valores más grandes. Recordemos entonces que aquí lo que tenemos en el eje X es la cantidad de mascotas por hogar y en el eje Y es la frecuencia.
¿sí? Por ejemplo, hay muchas casas que tienen pocas mascotas. Entonces, al parecer, podemos notar que esta distribución tiene un comportamiento exponencial. Recordamos de la clase pasada, entonces, distribución exponencial, parte con mucho y de a poco va bajando de una manera exponencial. Ahora supongamos que dicha gráfica representa toda la población de hogares. Acá tenemos básicamente una muestra, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente ir viendo cómo se comporta la población en general. Eso es lo que uno quiere hacer cuando extrae una muestra. La idea es que sea representativo. Si repetidamente obtenemos muestras de tamaño n igual a 30 hogares de dicha población, se obtiene una distribución de medias muestrales como se aprecia en la figura. Ojo aquí entonces, la diferencia es, este gráfico es de la cantidad de mascotas por hogar. Este gráfico es el promedio de mascotas por muestra, ¿sí? Aquí había una población en que estamos viendo la cantidad de mascotas y aquí lo que estamos haciendo es tomar 30 familias, vemos cuántas mascotas tiene cada familia, sacamos el promedio, ahí tenemos un dato. Tomamos otras 30 familias, sacamos la media de la cantidad de mascotas, tenemos otro dato. Entonces en este caso el eje X representa a la media muestral. Y en este caso empezamos a notar que toma una forma similar a la campana de Gauss, pero se puede observar que esta distribución no es normal. ¿Por qué? Porque la cola del lado derecho, si se dan cuenta, se extiende más respecto al centro que la cola del lado izquierdo. Es decir, no es simétrico. Si bien tiene una forma relativamente similar a la campana de Gauss, no se cumple la simetría, que es algo que requiere la distribución normal. Y eso fue con un n igual a 30. Ahora, si nosotros en vez de tomar un n igual a 30, tomáramos un n igual a 100, esta sería entonces el histograma de esa distribución y vemos entonces que al aumentar el tamaño de la muestra nos permite ajustar la distribución a un comportamiento normal, es decir, a una campana de Gauss. Básicamente entonces lo que quiero mostrarles con este ejemplo es que cuando aumentamos el valor de n empieza a parecerse cada vez más a una distribución normal. ¿Y cuánto es suficiente? Bueno, lo suficiente para que podamos usar las propiedades. Dentro de las propiedades de la distribución normal hay varias que utilizan la simetría de la campana de Gauss. Entonces necesitamos que se parezca lo suficiente para que sea simétrico, ¿ya? Por eso entonces con n suficientemente grande ya empezamos a poder utilizar estos valores. Por ende, debemos procurar que el tamaño de las muestras seleccionadas tenga un tamaño suficiente para poder aplicar las propiedades de la distribución normal. Lean eso mientras yo leo la pregunta de Dafne para aclarar esa parte. N mayor a 30, ese n es la cantidad de datos que hay en cada muestra, ¿sí? Y yo de cada muestra voy a sacar la media y saco una media de cada muestra, ¿sí? Espero que se entienda bien eso. Veamos otro ejemplo. Cuando la distribución original no es unimodal. Recordemos que hay varios casos en que existe una moda, que puede ser la mayoría, donde básicamente hay un valor que se repite más, y hay casos en los que hay varias modas. Y también en casos como este podemos ir tomando donde hay una distribución bastante asimétrica, ya que podemos notar hay varios valores que son mucho mayores que el resto. Entonces, tamaño suficiente en general es mayor a 30. Si es simétrico puede ser más chico, pero con mayor a 30 cubrimos todos los casos. Entonces, aquí, con una muestra de n igual a 30, uno consigue una distribución unimodal, es decir, una media clara en torno al centro, porque esa era la diferencia aquí, que no está en torno al centro la moda. No es simétrica tampoco. O sea, aquí sí la media y la moda están en torno al centro, pero no es simétrico. Y eso fue porque tomamos un n igual a 30. Entonces, si es que yo aumento el tamaño de n a 50, notamos que en este caso sí pasa a ser algo mucho más simétrico
y que podemos asegurar que tiene una distribución normal o suficientemente parecido para poder utilizar las propiedades, ¿ya? Entonces, básicamente, la idea de esto, que creo que ya la he reiterado bastante, es el hecho de que necesitamos un n suficientemente grande. Yo sé que es suficientemente poco preciso y en general no les van a tratar de pillar por ese lado, así como 31, 29, sino que van a poner tal vez muestra de tamaño n igual a 10 y tamaño de muestra n igual a 60. ¿Con cuál tienen suficiente? Bueno, con el 60. Obviamente, entre más grande mejor en cuanto al tamaño de la muestra, pero la idea es que el 30 es un punto de inflexión que nos dice, bueno, desde aquí en adelante ya podemos decir es suficiente. Entonces, veamos el comportamiento de una variable aleatoria continua con una cierta distribución a medida que aumentamos el tamaño de la muestra. Espero se vea lo suficientemente bien para notar que en azul está lo que sería la campana de Gauss en cuanto a la distribución normal. Y tenemos atrás, en barras, el histograma que representa esta distribución, ¿sí? Entonces, con n igual a 1, donde cada muestra era de tamaño 1, sacamos la media y empezamos a ver que tiene esa forma, muy distinta a la campana de Gauss. Si aumentamos el n a 5, empezamos a ver que ya se parece un poco, pero sigue siendo muy asimétrico. Con n igual a 10, notamos que ya empieza a tomar un poco más de simetría, y la curva en rojo, que es lo que representaría básicamente el histograma, se empieza a parecer más a la curva azul, que es la normal, ¿sí? Y eso fue aumentando el tamaño de n. Si hacemos ese aumento más gradual, empezamos a notar entonces cómo se parece cada vez más. Entonces, repito, el histograma que está atrás es lo que representa la distribución que estamos observando acá, y en rojo se observa la curva que estaría formada por ese histograma. En azul se muestra lo que es la campana de Gauss a lo que queremos llegar. Entonces empezamos a notar que cuando yo aumento el tamaño de n, se empieza a parecer cada vez más y es cada vez más cercano entonces a esa campana de Gauss, ¿sí? Entonces ya estamos casi prácticamente encima de esta campana. Y la idea justamente es empezar a notar que se empieza a aparecer cuando aumentamos el tamaño de n, y por lo mismo eso nos va a permitir ir diciendo ya desde aquí entonces en adelante yo puedo ocupar las propiedades. Aclarar de todas formas que lo que estamos haciendo siempre es una aproximación. En general en matemáticas trabajamos en torno a la teoría, sobre todo en la parte estadística. No podemos asegurar nada en cuanto a las probabilidades, por algo son probabilidades. No podemos decir esto va a pasar sí o sí porque es 90%. Eso nos asegura más o menos qué va a ocurrir, pero sigue siendo teoría. Y algo similar ocurre en este caso, en el sentido de que aunque se parezca a una normal, tenemos un cierto margen de posibilidad de equivocarnos. La idea es que ese margen sea lo más chico posible. Y por eso entonces estamos trabajando en torno a esto, a este teorema, para que nuestros resultados sean lo suficientemente seguros al momento de indicar alguna resolución. Otras distribuciones, más que nada para que tengan en cuenta que no solo está la normal, la binomial, que las revisamos en detalle, las que hemos visto hasta ahora, que era la uniforme, la exponencial, y esas fueron las que revisamos en la clase pasada. Pero además tenemos, por ejemplo, la t-student, que se parece a la normal, pero no es igual. Si se dan cuenta, es un poco más dispersa, entonces no cumple con los parámetros específicos. La distribución beta, y cada una de estas va respondiendo a distintas situaciones. Distribución chi cuadrado, distribución exponencial, entonces, que es la que nos nombraba. Y hay varias distribuciones según cómo sea la situación, cómo sea la variable. Y en general también se ajustan a alguna de estas, porque van representando entonces distintas instancias. Pero no quiere decir necesariamente que sea perfecta el ajuste. Y ya más adelante van a ir viendo este tipo de distribuciones, y más adelante me refiero a cuando tengan ya estudios superiores relacionados a la estadística. Y en general todos los que estudian algún tipo de ciencias sociales o ciencias exactas van a tener que revisar. Así que tampoco piensen que porque van a estudiar
no sé, sociología, no van a revisarlo, sino que al contrario, lo utilizan bastante. La idea es que ahora vamos de a poco para que lleguen con una mejor base. Ejemplo 1. Vamos a trabajar entonces ya en torno a lo que hemos estado revisando con algo más numérico. Se tiene una variable aleatoria x de distribución desconocida, con desviación típica 1,7 y media 14. Se extraen muestras de tamaño n. ¿Qué se puede decir de la distribución de las medias muestrales? A, en el caso de que n sea igual a 40, y B, en el caso de que n sea igual a 18. O sea, esto es una pregunta directamente relacionada con lo que vimos recién. No hay que darse muchas vueltas, solamente entender bien qué están preguntando, qué es lo que hemos estado revisando esta clase. Entonces, tenemos nuestra variable x, cuya distribución no conocemos. Conocemos la media, conocemos la desviación estándar. Y tenemos dos casos de tamaño, el n igual a 40 y el n igual a 18. La pregunta es, ¿cómo distribuye la media muestral? Entonces, en el caso de n igual a 40, por el teorema del límite central, podemos decir que hay un tamaño suficiente para asegurar de que x barra, que es la media muestral, tiene una distribución similar a la normal. Entonces podemos utilizar las propiedades de la distribución normal. Les respondo a Marcos. N es el tamaño de la muestra, cuántos elementos tiene cada una de las muestras que estoy eligiendo. Y respondiendo a John, desviación estándar sí lo estamos utilizando como lo mismo que desviación típica. ¿Sí? Lo estoy usando indistintamente. Entonces, de lo anterior, yo puedo asegurar que la media de la población sería 14, porque de hecho esa información nos la dan, que sale acá en el enunciado. La desviación típica sería sería sigma partido raíz de n, porque ahora estamos trabajando con muestras, así que recuerden que de la muestra, la desviación es sigma partido por raíz de n. Si reemplazamos los valores, nos queda 1,7 partido por raíz de 40, y al calcular eso nos da 0,27. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos valores que podemos utilizar para esta distribución que se parece a la normal. ¿Por qué? Porque el n es suficientemente grande. Por lo tanto, x barra, que es la media muestral, sigue una distribución normal cuya expresión va a ser esa. Entonces, nuestra variable tiene una distribución. Recordemos que ese símbolo nos indica que tiene una distribución n de normal, de media mu y desviación estándar sigma partido por raíz de n, en donde la media en este caso es 14 y la desviación estándar de esta distribución es 0,27. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos concluir. Y ahora, si nos preguntaran respecto a probabilidades, a intervalos de confianza, podemos utilizar esta distribución, ya que utilizamos el teorema para poder asegurar que se cumplen las condiciones suficientes para que esto sea de comportamiento normal. Ahora, en el caso de que n sea 18, n18 es menor que 30, por lo que no podemos asegurar que se cumpla el teorema del límite central y por ende no podríamos utilizar las propiedades de la distribución normal. Entonces, ¿qué podemos decir? No, solo que no se cumple lo suficiente para poder utilizar este teorema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ahora, nada, salvo que nos den algo más de información, que nos digan, por ejemplo, si es una distribución simétrica, o que nos den otras características para poder sacar algún otro tipo de conclusión. Pero en base a este teorema, al menos no podemos asegurar nada. Si la población de la variable x desde un comienzo hubiera sido normal, entonces x barra, si la población de la variable del enunciado hubiera sido normal al principio, entonces yo podría haber asegurado que x barra, que es la media muestral, también habría tenido distribución normal a pesar de que el n fuera menor que 30. Pero ahí no estamos asegurando, o sea, no estamos avanzando mucho, porque si me dicen que la variable de la población es normal, la variable de la muestra también va a ser normal. Segundo ejemplo. Se supone que la temperatura del cuerpo en la población, del cuerpo humano, en la población humana, tiene una media de 37 grados Celsius y una desviación típica 0,85 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, se elige una muestra de 105 personas y se pide
calcular la probabilidad de que la temperatura media sea menor de 36,9 grados Celsius. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podríamos asegurar? Respondiendo a Marcos, claro, con 29 técnicamente es menor que 30, así que no. Entonces sería como la respuesta directa. Pero como les decía, es poco probable, o sería poco riguroso, ponerles, por ejemplo, una pregunta: si tengo una población de n igual a 29, ¿se cumple o no se cumple? Porque está tan cerca del 30, y el 30, si bien un número estudiado, aunque normalmente se cumple, tampoco es algo tan estricto. Entonces 29 está tan cerca como el 31, y puede que ambos tengan igual error. Entonces, en general se hace una diferencia grande, así como ya, si tengo un n igual a 18, y por otro lado un n igual a 60. Y ahí tenemos diferencias claras respecto al 30, en donde es más fácil asegurarlo. Pero sí, técnicamente, si me dicen n igual a 29, no se puede asegurar. Entonces, acá tenemos el valor de n, está en el enunciado. Es parte importante que sepan aprender a identificarlo, porque usualmente no se los van a dar como n igual a tanto, sino que les van a dar un contexto y ustedes tienen que interpretar cuáles son las variables. Ya, voy a dar unos minutos para que lo resuelvan. Porque aquí ya pueden aplicar directamente lo que hemos visto, y la idea es que justamente, como pide Dafne, puedan practicar. Así que aprovechen de ir practicando también en 3 minutos. Revisamos. Mientras tanto, entonces, recordarles, n es el tamaño de la muestra, y con eso debería ser suficiente para que puedan saber de aquí cuál es n. Suele pasar de que les entregan muchos datos numéricos, y en la realidad, sobre todo, tenemos más información de la que necesitamos para resolver un problema. Usualmente los problemas de colegio se da lo justo, todo lo que necesitan está, y no hay nada más ni nada menos. Pero, como les decía, la vida real no es así. Gente que se dedica a la ciencia y a estudiar, a estadística, sabe que está súper alejado, en que a veces nos falta información o a veces nos sobra. Y tenemos que aprender a interpretar esa información. Entonces partamos por algo un poco más estructurado que nos permita ir conociendo estos pasos, en donde una de las primeras cosas que tenemos que hacer para acá es, por ejemplo, identificar la variable. ¿Cuál sería la variable en este caso? Y como el nombre lo dice, la variable es aquello que está variando dentro del problema. Aquí, por ejemplo, la media no varía, la media es 1, la desviación típica también. La cantidad de personas que yo elegí también es 1, no está variando. ¿Qué va a variar? Lo que va a variar es la temperatura que tiene cada persona. Por lo tanto, la variable en este caso es la temperatura del cuerpo humano, y lo vamos a medir en grados Celsius. La unidad es muy importante, yo en general no las cambio para que no haya mayor confusión, pero sobre todo a estas alturas ya tienen que ser capaces de manejar el cambio de unidades, sobre todo de las dimensiones más conocidas, como son la distancia, el tiempo, la temperatura, la velocidad y la masa. En general son los que más se utilizan, y tienen que saber manejarse en los cambios de unidades para que no tengan problemas con eso cuando sea necesario. Ya tenemos entonces nuestra variable, que sería la temperatura del cuerpo humano de cada una de estas personas. Tenemos por otro lado la media. Tienen que estar seguros. ¿Cuál es la media? ¿Mu o sigma? La media siempre es mu. Es una notación, pero es para que tengamos todo el mismo lenguaje. Desviación típica, sigma. Se elige una muestra de 105 personas. Me están diciendo entonces que la muestra que yo tengo es de 105 elementos, que en este caso son personas. Entonces n es igual a 105. Con ese valor de n, ¿puedo utilizar el teorema del límite central? Y la respuesta es sí, sí puedo, porque n es mayor que 30. Entonces, como puedo usar el teorema, puedo empezar a aplicar las propiedades de la distribución normal. O sea, ahora como utilicé el teorema, puedo suponer que esta distribución es normal y empezar a aplicar en todo lo que hemos hecho hasta las clases anteriores. Nos piden calcular la probabilidad de que la temperatura media sea menor de 36,9 grados Celsius. Entonces lo voy a ir resolviendo mientras tanto y ustedes van chequeando con sus resultados.
Entonces, como les decía, n igual a 105 mayor que 30, podemos decir entonces que la variable x barra, que es la temperatura media, que es por lo que nos preguntan, se comporta de manera normal. Ojo entonces, no puedo asegurar que x distribuye normal. Lo que estoy asegurando es que x barra distribuye normal. ¿Cuál es la diferencia? X representa las temperaturas, x barra representa a la media de las temperaturas, que es muy diferente, conceptualmente al menos. Entonces, podemos decir que la x barra, la variable x barra, promedio de las temperaturas, distribuye normal con media mu, desviación estándar, sigma partido por raíz de n, porque es una muestra. Reemplazamos los valores que conocemos. El valor de mu y el valor de sigma y el de n. Entonces, mu es 37, que es la media. Sigma es 0,85, n es 105. Y como ya he repetido como todas las clases, acostúmbrense a usar calculadora, si es que les permiten usar calculadora. Acostúmbrense a hacerlo a mano, si es que no les permiten. Ahora, sí es cierto que yo en general en las clases que estoy haciendo, asumo que tienen calculadora. Entonces, si es que ustedes en el colegio les prohíben usar calculadora, espero les den números mucho más abordables en un corto tiempo. ¿Sí? Entonces, llegamos nosotros a nuestra distribución esperada. Distribución normal con media 37 y desviación 0,08. Con eso ya empezamos entonces a trabajar ahora en torno a la probabilidad. Nos están pidiendo de que la temperatura media sea menor a 36,9 grados Celsius. O sea, estoy buscando que x barra sea menor o igual a 36,9. Y desde aquí en adelante ya es aplicar todo lo que hemos estado revisando en muchas clases en cómo resolver. ¿Qué es lo primero? Bueno, en verdad depende mucho de qué quieran hacer primero, pero una idea es tipificar. ¿Por qué tipificamos? Porque las tablas de probabilidades están hechas para la distribución normal estandarizada o tipificada. Entonces no podemos llegar y utilizar ese valor, sino que tenemos que tipificar primero para usar z. X menos mu partido por sigma. 800 veces lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. X menos mu partido por sigma. Reemplazamos. X es lo que estamos buscando, ¿sí? El 36,9. Mu es la media que la dieron, 37. Y sigma, que es el sigma que calculamos, ojo, este sigma no es directamente ese, sino que es el sigma de la distribución, 0,08. Ojo sobre todo con ese valor. Calculamos y nos da menos 1,25. Z es igual a menos 1,25. Entonces, la probabilidad que estamos calculando es la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1,25. Muchas tablas no tienen valores negativos. ¿Qué hacemos? Ocupamos las propiedades de la distribución normal. Transformo entonces de esta probabilidad, ahora me queda 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1,25 positivo. Ojo entonces con ese cambio, fundamental, que ese 1 no se les olvida al hacer después el desarrollo. Que pasa mucho que hacen bien el cambio, después calculan solo esto y no lo restan a 1, entonces está todo mal. Bueno, no todo malo, pero el resultado final está malo. Entonces buscamos el valor de este z en la tabla que ustedes tengan. Entonces, z 1,25. Recordamos que la tabla se lee 1,25. 1,25. La probabilidad es 0,8944. Esa es la probabilidad entonces que reemplazamos en este valor. ¿Sí? 1,25. 1,20, 1,21, 22, 23, 24, 25. Entonces, reemplazo esa probabilidad y me da 1 menos 0,8944. Y como bien ya había dicho Benjamín, la probabilidad es en torno al 0,1 o, si queremos más decimales, 0,1056. ¿Sí? Así que ese sería el resultado final numérico. Recordándoles que si estamos resolviendo problemas y lo estamos haciendo bajo los pasos que hemos visto varias veces, el paso final no es este, el paso final es este.
dar una respuesta en palabras coherente con la pregunta, entonces además verifique que tenga sentido lo que estamos diciendo. La probabilidad entonces de que la temperatura media sea menor a 36,9 grados Celsius es de un 10,56%. ¿Sí? Entonces es relativamente baja la probabilidad de que la temperatura en promedio sea bajo esa temperatura. Y biológicamente el cuerpo busca estar en torno a los 37 grados. Se habrán dado cuenta de cuando uno dice tengo fiebre, y eso ya con un 38 es fiebre, 39 ya es mucha fiebre, 40 es grave, y es porque hay una baja desviación estándar. Es decir, si lo viéramos como una curva, sería muy en torno al centro con colas muy poco anchas, ¿sí? Muy en torno al centro, entonces se dispersa bastante poco. Tercer ejemplo. Nuevamente ahora unos 5 minutos para que lo lean, lo piensen, lo resuelvan y lleguen a alguna respuesta. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Entienden lo que están haciendo? ¿Se entiende el problema? Y revisamos. Contexto. En general, las fábricas, las empresas, las productoras trabajan con esta información. No es algo que hagamos solamente para matemática, para la clase de matemática, sino que se utiliza cotidianamente. Y por ejemplo, en este contexto, una empresa que produce azúcar o que empaqueta azúcar, por ejemplo en este caso bolsas de medio kilo, ellos claro tienen una máquina que en general es bastante precisa, pero no es tan precisa para que todas las veces sean 500 gramos. Es difícil que puedan empaquetar un peso o una masa tan específica. Entonces se va viendo que hay cierta desviación en torno a esos 500 gramos. Pero obviamente no queremos que la bolsa de azúcar pese 1 kilo, ni que pese, porque estamos perdiendo dinero, ni queremos que pese tampoco 200 gramos porque el cliente nos va a reclamar. Entonces tenemos que asegurar una calidad en nuestra entrega, que en este caso está en torno a que la masa de la bolsa de azúcar que estamos entregando sea lo suficientemente exacta de lo que decimos que es. Entonces para eso tomamos muestras. Difícilmente vamos a poder estudiar todas las bolsas que hemos producido en la vida, entonces empezamos a tomar muestras. Y en este caso se están empaquetando cajas de 100 unidades. Entonces podemos tomar una caja y esa sería nuestra muestra. Y obviamente va a ser mejor entre más muestras tome y entre más grande sea el tamaño de la muestra. Entonces ya con eso deberían saber cuál es el valor de n. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra tenga una media menor a 495 gramos? Si por ejemplo llegara un inspector de calidad para ver que también estamos trabajando o si estamos siendo fieles a los clientes que dicen que efectivamente reciben 500 gramos. Y el inspector quiere saber, bueno, usted me está diciendo que vende 500 gramos. ¿Cuántas bolsas tienen menos de 4,95? Porque ese es mi límite. 5 gramos no lo aguanto más. Entonces, aquí el productor o el empaquetador de azúcar va a tener que hacer un cálculo como el que están ustedes haciendo y decir, bueno, la probabilidad de que ocurra de que yo les venda a la gente algo con menos de 495 gramos es tanto, que es el número que ustedes deberían llegar. Y el contexto se lo doy más que para rellenar, para que tomen noción de que es algo cotidiano, algo real. Es cierto, no es lo que utilizan para comprar pan, pero dudo que alguien trabaje comprando pan. Bueno, sí, hay gente que sí, los que venden después ese pan. Pero en general hay muchos tipos de trabajos y según las habilidades que ustedes tengan, la idea es que puedan manejarse lo más posible en distintos tipos de instancias. Y por lo mismo, la matemática en sí lo que busca es generarles una capacidad analítica, lógica, para argumentar y para poder resolver problemas. No solamente en este caso para resolver cosas relacionadas con normal. Entonces, para trabajar eso hay que ir practicando. Entonces vamos a resolver aquí cómo nos quedó. Sacamos entonces primero los valores. Los valores que ya son bastante típicos, tienen que saber identificarlos porque como les decía, no siempre son tan claros, no siempre están y a veces hay más información de la que necesitamos.
media, mu, 500, sigma o desviación típica, 35, n o cantidad de elementos en la muestra, 100. Aquí no conocemos la distribución de la variable peso o masa de estas bolsas, ¿sí? Pero el tamaño de la muestra es mayor a 30, así que podemos utilizar el teorema del límite central. Y como nos están preguntando por la media del peso de estas bolsas, podemos entonces asumir que tiene distribución normal y por ende vamos a poder decir que distribuye normalmente con una media mu y desviación estándar sigma partido por raíz de n. Si reemplazamos sigma nos queda 35, n es 100 y al calcularlo esto nos queda 3,5. Sí. Entonces lo que nos están pidiendo es, ahí estamos más o menos cerca, estoy viendo la respuesta de Dafne, parece que ya, claro, nos falta la tabla, está en internet a todo esto, por si quieran ahí también tener la mano o sacar la misma que yo utilizo, que son varias, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir practicando esa parte también es importante que no se confundan y lo hagan lo más rápido posible. Entonces nos piden una media de los pesos menor a 495, o sea la probabilidad que nos preguntan es de que x barra sea menor a 495. ¿Qué hacemos? Tipificamos. Este es x barra, necesitamos un z, x menos mu partido por sigma. Recuerden el sigma que calculamos recién, x 495, mu 500, sigma el que calculamos recién, que es 3,5. Perdón. Si lo calculamos nos da menos 1,43. O sea, como bien tenía ahí Dafne y Benjamín por lo que veo, podemos utilizar entonces en torno a este valor. Recuerden que menos 1,43 nos permite utilizar la propiedad que nos quedaría 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1,43 positivo. Buscamos entonces esa probabilidad, como les decía, utilizando primero la propiedad, transformamos esta probabilidad en, en 1 menos la del positivo, ¿sí? Propiedad bastante útil para poder buscar en la tabla. Busquemos la tabla entonces que tenemos para poder ver cómo están ustedes. Tabla, buscamos como es 1,43, buscamos acá 1,4, 40, 41, 42, 43. Ahí está la probabilidad. La probabilidad buscada es 0,9236. Recordamos que lo estamos restando al 1. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad buscada es 1 menos 0,9236, es decir, 0,0764. Y ahí tenemos entonces la respuesta a lo que estábamos buscando. La pregunta era, o sigue siendo, ¿cuál es la probabilidad que la muestra tenga una media menor a 4,95? La respuesta es la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 0,495 kilogramos, o 495 gramos, es de 0,0764 o de un 7,6%. En términos de PCU, sí. Segundo decimal es suficiente. En términos de PCU también decirles que, como no pueden usar calculadora, los números van a ser más abordables. Van a ser raíces de 100, raíces de números cuadrados perfectos, con cosas no tan complicadas de calcular porque la idea es que lo puedan hacer rápido. La tabla, la verdad está en internet, está lleno. Uno busca tabla de distribución normal estandarizada y está lleno de tablas. Cualquier tabla sirve, son todas iguales. Y sí, la he usado en varias clases, he usado distintas tablas para ir mostrándoles también que el uso es diferente porque la tabla es gigante. De hecho, la de la PCU es muy pequeña, muy resumida. Esta es la mitad de la tabla porque también está para valores negativos. Pero no siempre aparece la parte negativa, entonces por lo mismo prefiero ir mostrando con la propiedad para que se acostumbren a usarla en caso de que no esté, ¿sí? Entonces, llegamos a nuestra respuesta. Sí tiene sentido, dado que la idea es que justamente, como les decía, no ocurra mucho de que haya
bolsas con poca masa, poco peso. Y, respondiendo a John, sí, ya respondí. Los valores no cambian. Los valores de la tabla son iguales. A lo mucho cambian si es que están aproximados. Si es que alguien en vez de poner el 0,9236 puse 0,924. Pero en general no. Tienen 4 decimales para ser lo más preciso posible. Insisto que al final, como respuesta final, ustedes pueden dar una respuesta con 2 o 3 decimales, porque se hace más complicado trabajar si lo hacen a mano. Si lo hacen con calculadora, si meten todos los decimales para que no haya problema. En resumen, en esta clase entonces vimos la importancia práctica al aplicar el teorema central del límite. Estas dos clases fueron en torno al mismo teorema, y la idea es que vean entonces la utilidad del teorema, de por qué es tan importante, de cómo nos acerca la distribución normal, que es básicamente el grueso de lo que ha sido este eje en estadística. Entonces vimos lo fundamental y conveniente que resulta cuando desconocemos la distribución original de la variable aleatoria analizada. Es decir, si no conozco yo cómo esté distribuyendo la variable, no va a importar mucho si es que el n es suficientemente grande. Observamos que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, más normal se empieza a hacer entonces ese comportamiento. Aprendimos también que para poder aplicar el teorema se tiene que contar con un tamaño muestral superior a 30 para medias muestrales. Eso va a ser nuestro límite para decir aquí es suficiente, 30. Y además, que para la distribución de las medias muestrales se cumple que la media es mu y la desviación estándar es sigma partido por raíz de n. Recuerden entonces medias muestrales, y eso es independiente de cómo sea la variable x. Pero la variable media muestral va a tener un comportamiento normal si es que el tamaño n es suficiente. Las clases terminan a fines de octubre, así que nos quedan alrededor de 5 clases, creo. Queda poco. De hecho, las siguientes clases que vienen son de distribución normal asociada a la distribución binomial, que vamos a ver cómo se aproxima. Y las últimas clases, no estoy seguro aún cuántas, pero van a ser en torno a un repaso de ejercicios de todo el contenido que hemos revisado en este año, o sea, todo cuarto medio, para que también aprovechen ahí de hacer las preguntas que les hayan quedado, no solo de estadística, sino que lo que vimos de funciones, lo que vimos de geometría y lo que vimos de probabilidad y estadística. Pero eso van a ser las últimas clases. Les voy avisando, yo creo que la próxima semana, la próxima clase, para ver cómo quedan distribuidas esas clases. Cerramos acá entonces. Muchas gracias por la participación, por los comentarios, por ver la clase, y nos vemos entonces el día jueves con la siguiente en torno a distribución normal y binomial. Nos vemos. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.